mañana se iba a tratar el presupuesto 2025. Otra novedad, no va a pasar, pero tenemos a Jessie, que si querés pasar ya podemos ir conversando con ellas. Ella es periodista de La Izquierda Diario, como decía Nico antes, nos va a estar comentando un poco, ¿no?, qué es lo que pasa y lo que hay detrás de la rosca, ¿no?, que una veces ve las noticias, ve las sesiones y dice no entiendo nada de lo que está pasando por detrás, y también, como decías vos, cuando no pasa nada, en realidad hay un quilombo tremendo. Bueno, acaba de hacer su ingreso a este noble estudio nuestra compañera Jessica Vilcaño, que nos va a tirar la posta de lo que está pasando dentro del Congreso. No se entiende nada, Jessy. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás primero? Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás? Muy bueno, los estoy siguiendo también los miércoles. Yo los sigo los miércoles. Bien. Ella es No nuestra nos ven fiel diferido. oyente. ¿Viste, Jere? Y sí, el Congreso, o sea, una definición de estos días podríamos decir que casi que Javier Milei y los gobernadores tomaron el control. Es como que los diputados y las diputadas no están jugando mucho ningún rol, sino que todas las negociaciones alrededor del presupuesto pasan por otros canales privados de negociaciones. Y la verdad que, o sea, todo lo que estuvo no pasando, en el sentido de sesiones públicas, comisiones, todo lo que se levantó, es porque está trabado el presupuesto 2025, que, digo, quizás a veces parece algo como lejano para la gente, que dice, bueno, que a mí no, ¿qué me importa el presupuesto? Bueno, nos afecta muchas cosas porque de ahí, no sé, si sos monotributista, te van a aumentar el monotributo, si sos jubilado, te va a afectar porque están haciendo recortes, si sos universitario, te va a afectar porque están haciendo recortes. Bueno, se define, digamos, ahí qué es lo que se va a dar a distintas áreas del Estado en el presupuesto nacional durante todo el año. Y el problema que tenemos desde que asumió Milei es que Milei todo este año no tuvo un presupuesto. Lo que hizo fue prorrogar el de Sergio Massa, que es lo mismo que nada, es tener un cheque en blanco, básicamente. O sea, entonces él de esa manera pudo manejar discrecionalmente todos los fondos, aplicar serrucho y también licuar jubilaciones, bueno, salarios universitarios, etcétera. Y en caso de que no haya presupuesto votado para el año que viene, va a pasar lo mismo por segunda vez, que sería la primera vez en la historia que pasa que 2 veces se prorrogue un presupuesto. Entonces le daría más poder discrecional a Milei y para poder actuar más de forma más autoritaria, podríamos decir. Y no es lo único, ¿no?, que se iba a tratar, porque en estos días se iba a tratar de todo. La ficha limpia, la ley de ficha limpia, que hoy mismo se iba a tratar. Sí. Tipo, no me digo, che, hoy se trata la ficha limpia. No, bueno, no se trató tampoco. Se iba a tratar lo del DNU la semana pasada, que no hubo quórum tampoco, para intentar limitar un poco digamos, las cualidades monárquicas de Milei. Tampoco se llevó al quórum, no llegó al quórum hoy. Digamos, no se está tratando nada. Parece como que estuviese todo atado, digamos, que como una prenda de negociaciones detrás de la escena que hace que nada se pueda discutir. Yo, por ejemplo, participé en una charla ayer que decían, mirá, nos prometieron, decía un señor, nos prometieron que si nosotros dejábamos correr el DNU y no convocábamos la sesión de la semana pasada, íbamos a tener presupuesto. Y nos cagaron. Sí. Tampoco hay presupuesto. Porque, ¿qué actores están, ¿no?, discutiendo? O sea, me imagino que es el gobierno y, digamos, el resto de los partidos, los gobernadores, los diputados. ¿Cómo se articulan estos bloques, digamos? Yo tengo una pregunta antes de los actores involucrados. No termino de entender entonces si nos conviene que se trate el presupuesto o no. Y la verdad que los presupuestos que están hoy en discusión, no hay ninguno que sea progresivo para las mayorías, o sea, no va a haber nada bueno para las mayorías porque tenés de un lado al gobierno que dice, quiero el presupuesto tal cual lo presenté yo, que es de déficit cero, si hay más recaudación yo hago lo que quiero. Tiene, digamos, también, bueno, esa regla fiscal de mucho ajuste, ¿no? Y además está diseñado completamente para pagar la deuda del Fondo Monetario, los acreedores privados, que eso es algo que ya viene el presupuesto de Sergio Massa también, ¿no? Que empezaba la hoja 1 o 5, creo, decía, esto está según las metas que plantea el FMI. Bueno, Milei va a hacer lo mismo en ese sentido. Ahora lo va a hacer con un ajuste mucho más brutal sobre las mayorías. Y tenés del otro lado los gobernadores
que no cuestionan el presupuesto por esos puntos, no cuestionan que se destine tantos recursos a pagar la deuda externa, no cuestionan que siga el ajuste a las jubilaciones, a la universidad, a la salud pública. No, eso de última instancia están de acuerdo que haya déficit cero. Lo que ellos quieren es plata para sus provincias. Y que todo lo demás puede quedar, o sea, no están negociando a favor de las mayorías, sino a favor de sus propios intereses, porque además los gobernadores tienen que enfrentar elecciones el año que viene y para eso necesitan plata, necesitan mostrar qué hacen en sus provincias, hacen obras, que hacen determinadas cosas. Te refaccionan todas las calles. Claro, típico. Te hacen rutas, te ponen, no sé, una rotonda, ¿viste? Que son esas cosas. De repente. Claro, entonces, digo, los gobernadores tampoco es que están planteando, digamos, no son un bando progresivo en el sentido, digo, pensado desde los intereses de los trabajadores, los jubilados, los universitarios, la salud pública, no, ninguno de los dos. O sea, ahí creo que es un poco la discusión que plantea, por ejemplo, la izquierda. Cristian Castillo, que estuvo interviniendo en todos los debates previos de las comisiones, dice, bueno, ¿qué presupuesto debería ser a favor de las mayorías? ¿Cómo debería ser? Bueno, debería tener, por ejemplo, metas sociales. Decir, bueno, ¿cuánto vamos a reducir la pobreza este año? ¿Cuántos nuevos empleos vamos a crear? ¿Cuánto van a recuperar los jubilados? ¿Cuánto los docentes universitarios y los trabajadores en general? ¿Cuántas viviendas nuevas vamos a hacer? Bueno, todo eso nunca está en los presupuestos diseñados por partidos que responden a intereses más empresarios, digamos, ¿no? O sea, digo, no, es algo que, digamos, no tener esas metas sociales es algo que no tiene el de Milei y no tuvieron los anteriores tampoco, ¿no? Digo, para aclarar eso. Para también. aclarar. No, claro. Siento que siempre que se discute, se va a tratar el presupuesto, uno dice, nos van a cagar. O cuánto me va a doler, o dónde más nos van a achicar. O sea, nunca uno dice, che, a ver si se vienen nuevos puestos de trabajo, nuevos planes de vivienda. O sea, jamás en la historia. No, así es. De hecho, se consolidan, por lo que entiendo, en el presupuesto de Milei, todas las exenciones impositivas, digamos, todo lo que se había sacado de bienes personales, digamos, en los impuestos al sector más rico de la población, en el presupuesto, es decir, en lo que esperan recaudar para el año que viene, todo eso ya está descontado, digamos. Entonces, claro, no solamente es esto, es ajuste, sino también le seguimos perdonando a los galperín de la vida todo lo que le veníamos perdonando hasta este año. Claro, sí, o sea, vos ves las previsiones que hacen, digo, no para tirar números, pero por lo menos como concepto, o sea, se hace como un raconto de qué es lo que va a recaudar el Estado, ¿no? Y los impuestos más significativos son el IVA, que paga desde el más pobre hasta el más rico, lo pagan por igual. Va a aumentar la carga impositiva del monotributo, aumenta también la recaudación por la vía del impuesto al salario, porque se volvió a poner ganancias para los trabajadores. Y lo que baja de la recaudación es por bienes personales, o sea, todos los impuestos que son para los más ricos, eso baja en la recaudación porque hay rebajas por parte del gobierno. Así que sí, también está eso. Entonces, bueno, están esos actores y producto de esta negociación que hay por el presupuesto es que se está trabando el debate del DNU, como decías vos, o sea, lo tienen como herramienta de presión. Quizás la semana que viene están intentando, para presionar a que el gobierno saque un presupuesto, quieren volver a hacer la sesión del DNU, no tanto por la ley la ley que los regula, sino por el DNU de Caputo, de la deuda, que es para que Caputo pueda manejar la deuda como quiera, en dólares, sin tener que pasar por el Congreso, sin que sea beneficioso para la Argentina. Ese es el DNU que más le preocupa al gobierno, es lo que están presionando para decir, bueno, si votamos en contra de este DNU, quizás forzamos al gobierno a que haga un presupuesto. Acá pregunta Nico Sánchez, ¿qué iba a pasar con el financiamiento de los partidos? Porque otra de las dos cosas que se iban a tratar, entiendo que son las PASO, la eliminación de las PASO, y el financiamiento. Eso también, o sea, se postergó también, no se va a tratar nada. No crean todo lo que escuchan de Adorni en las conferencias de prensa todas las mañanas. Primera elección. ¿Escuchaste, claro, Nico? Se tira, el gobierno tiene como esa metodología, ¿no? De que te tira 5 temas por día para tapar otras cosas que están pasando. Y es más campaña política que realidad, digamos. En el Congreso no están los números para eliminar las PASO. O sea, los partidos que son aliados de La Libertad Avanza, como los radicales, no quieren eliminar las PASO. El PRO pareciera que tampoco. No les conviene a ninguno. No les conviene. Lo del financiamiento habría que ver, pero, o sea, el gobierno lo largó más como para tener un título en los diarios y en las redes porque verdaderamente se vaya a avanzar. O sea, es dudoso que se vaya a avanzar. Sí, pues, suena bien, ¿viste? Uno dice, es un ataque a la casta, ¿no? Ponele, pero al mismo tiempo
Y no, pasa que lo del financiamiento en realidad es más casta, porque lo que permitiría la ley que propone La Libertad Avanza es que no haya financiamiento para los partidos más chicos que no reciben financiamiento empresario, y que pueda ser sin límites el financiamiento de empresarios para partidos como La Libertad Avanza, claro, como el PRO, como el Parecía peronismo. Estados Unidos, que un empresario puede financiar toda la campaña de... Claro, como hizo Elon Musk, que como se hizo está Elon Musk. cobrando, ahora se está Claro. cobrando en su ministerio. No, y cuando te querés dar cuenta, está Elon Musk poniendo plata en La Libertad Avanza. Claro. En Ojo. un abrir y cerrar de Ojo, ojos. Sí, totalmente. Por ahora no puso un centavo, pero bueno. Es puro abrazo. Bueno, y antes estábamos hablando un poco, ¿no?, de los actores, o sea, todo, como ahora estábamos viendo la discusión detrás del Congreso, por qué se levantan las sesiones, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, yo pensaba, ¿no?, todo el año el desprestigio que ganaron los radicales con peluca, le decíamos, ¿no?, que salían a la tele a principio de año diciendo, hay que hacer una gran movilización, viva la educación pública, y después los veías dándose vuelta en el Congreso. ¿Qué pasa con ellas? Y qué pasa también, ¿no?, con los peronistas con peluca, ¿no? Sobre todo en las provincias, porque uno también pasó con lo de los jubilados, con la ley de financiamiento universitaria, que era bastante progresiva, que de repente dicen una cosa en la tele y votan otra cosa. Claro, sí, hay que decir, los panqueques no están solo en el radicalismo. Bueno, el PRO sabemos que ya está como casi alineado automáticamente con La Libertad Avanza. El radicalismo que intentaba hacer oposición hoy está también bastante alineado, pero bueno, tiene estos 5 radicales con peluca que bueno, con el veto, sobre todo con jubilaciones y con el veto a la ley de financiamiento universitario, se dieron vuelta. Ahora aparecieron los peronistas con peluca, pero antes de ir a ellos, yo quería aclarar que si uno ve todo el año, el peronismo ya le lleva aportando como aliados a La Libertad Avanza un total de 9 diputados. Epa. Y también de 2 senadores, que son diputados que salieron electos por el Frente de Todos o Unión por la Patria, y que con la era Milei se hicieron un bloque aparte para poder negociar con Milei, apoyar todas sus leyes, etcétera. Ahí en eso están incluidos los tucumanos, que son como casi los 3 tucumanos que responden al gobernador Jaldo, que son casi también como de La Libertad Avanza, o sea, son firmes aliados nivel PRO, digamos, podríamos decir. Bueno, ellos fueron electos, algunos por el Frente de Todos y otros Unión por la Patria. Incluso no solo, recordarán que Unión por la Patria tuvo PASO, y estaba el candidato Sergio Massa y el candidato Juan Grabois. Bueno, los tucumanos, por ejemplo, fueron en las listas de los 2. Los que hoy están votando todo con Milei. Lo mismo pasa en Catamarca, digamos, que también son otros de los que tienen el gobernador Jalil, que también está haciendo muchos guiños a La Libertad Avanza, y de hecho fue la que sorpresivamente el día que se votaba el financiamiento, el veto, el rechazo al veto, una de las de Catamarca de repente dice que se descompensó el momento de la votación y de repente desapareció. Esa vieja. Claro, bueno, también, digamos, ahí, bueno, hubo una mano ahí del gobernador que está también aliado al gobierno, y que además, y es muy llamativo ver también lo que pasó ahora en noviembre por esta sesión del DNU, que ahí es donde nacen los peronistas con peluca, que hubo al menos 9 diputados de Unión por la Patria que se negaron a dar el quórum para rechazar el DNU de la deuda que beneficia a Caputo y al gobierno, y entre ellos estaban los de Catamarca, y había de otras provincias, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, otros, ¿no? Pero ahí volvió a aparecer la colaboración, digamos, porque son diputados, en el caso de ellos, que se mantienen adentro del bloque, ¿no? Los peronistas con peluca son los que se mantienen adentro del bloque, los otros son los que ya vienen aportando colaboración todo este año. Desde ley bases, más o menos. Claro. Sí, en diciembre empezaron los salteños y los misioneros, y después en enero, ya con la ley bases, el DNU 70, ahí fueron los tucumanos. Así que sí, fue bastante temprano, y ahora se suma, bueno, esta colaboración, que por ahora es en votaciones puntuales, pero que le ha servido mucho a Milei. Además, uno ve también, salió un cuadrito esta semana de las transferencias discrecionales que hace Milei a las provincias, y sorpresivamente en noviembre, para evitar la sesión del DNU, aparecen transferencias a Tucumán, a Catamarca, a Salta. O sea, justo en noviembre, ¿viste? Son como cuando el momento de la votación, y bueno, ahí se ve que digamos, uno puede ver ahí, digamos, cuánto costó esa ausencia, ¿no? Venían por la casta y ahora a la casta le pagan para que les voten las leyes. Yo tengo una pregunta también para la gente del chat. En peronistas con peluca, ¿no? En esa categoría sociológica,
¿Entra la CGT? Y me parece que sí, digamos, porque, o sea, siempre hay que recordar, creo que Milei es un gobierno que siempre desde el principio se dijo, es un gobierno que no tiene gobernadores, no tiene mayorías parlamentarias, es una minoría en el Congreso, no tiene peso en los sindicatos, no tiene peso en las universidades, o sea, digo, de agrupamientos, digamos, que tengan militancia fuerte o poder de decisión, no tiene nada de eso. Y sin embargo, digamos, parte de su fortaleza la consiguió con estos aliados. O sea, por acción u omisión, digamos, son las dos cosas, ¿no? A veces colaborando activamente y otras ausentándose o no convocando determinadas medidas. Hay un entramado, digamos, es parte, o sea, se habla mucho hoy por estos días, bueno, el gobierno está en un momento de fortaleza, por la inflación, etcétera, bueno, hay que mirar esa fortaleza también por los por sus colaboradores en la consiguió. oposición, claro. Por todas las pelucas que consiguió. No, las está repartiendo a mansalva. Yo veía ayer o antes de ayer, hay una entrevista que le hicieron al zar, que creo que ahí teníamos un clipcito, donde... El zar, ¿se conoce quién es el zar? El zar, Leandro Sicarelli, que tiene el FMI Podcast, que yo lo escucho cada tanto. También lo escucho. Soy consumidor. ¿Puedo compartir o no? No somos zares y zarinas, no somos pero... zares y zarinas. Hay muchas cosas que no comparto, pero bueno, nada, uno escucha, qué sé yo. Y ayer o anteayer fue que fue a Futurock, que decía algo muy particular respecto a qué está esperando el peronismo respecto de Milei. O sea, cómo se está ubicando respecto a Milei y que termine su mandato, más o menos diciendo, en otras palabras, que estrelle la calecita solo. No me acuerdo cuáles son las palabras textuales, pero si lo tienen ahí, lo tenemos, lo podemos pasar. A ver. Al peronismo le recontra conviene que venga un tipo como Milei que haga todo esto. ¿Por qué no hizo. aparece, Sí, ¿por qué no lo aparece más en público? Y están dejando que rompa todo. El otro día me lo decía un colega. Están dejando que se mete y rompa todo. ¿Por qué no vamos a ser los tontos? Yo creo que todas las noches la jefa se descorcha el coso y dice, bien, mirá cómo lo mató a tal, y se toma un... Porque ella no lo hubiese podido hacer en muchos casos. En muchos casos, digo, ¿eh? En muchos casos, y bueno, justo no es el mejor timing con la jefa ahora, pero... Bueno, Clarísimo. está muy clarito. Yo comparto sincericidio esto sí lo comparto, o sea, fuerte. esto sí compro de lo que dice porque es así, porque si no nos explica, digamos, esto de a quién le conviene que Milei se estrella, o sea, que Milei aplique todo el ajuste que tiene que aplicar, y bueno, a los que vienen después, ¿no? Que ya van a gobernar sobre tierra arrasada, a eso están apostando, ¿no? Entonces me parece que puede explicar un poco más a largo plazo con qué tiene que ver estas pelucas que van apareciendo por todos lados, ¿no? Claro. Bueno, y es un poco la dinámica de la que ya viene la Argentina, ¿no? Porque también cuando fue, después de que terminó el gobierno de Macri, asumió el Frente de Todos, una de las cosas que no se tocó también es la deuda con el FMI. Digamos, tenían todas las herramientas para demostrar que era ilegal, ilegítima, que ha habido a la fuga, incluso había informes de la auditoría de la AGN, de todo, tenías pandemia, o sea, y sin embargo decidieron avalar, entonces son como... Es eso, de gobernar sobre tierra arrasada sin modificar las condiciones de lo que vino antes. Creo que eso va haciendo una espiral, digamos, muy, muy complicado, y que eso se descarga después sobre jubilados, nosotros, trabajadores, jóvenes, sí. Sí, veo preguntas, voy a leer preguntas. Él está obsesionado con el chat. Es que Está hay que muy darle bien, bola a está muy nuestra bien, audiencia, que pregunten. nuestra fiel audiencia que nos sigue todos los jueves. No, mentira. ¿Qué dicen? No, hay una pregunta de Philip que dice, sobre la educación pública, ¿se va a discutir que el presupuesto sea el mismo que el año pasado para el 2025? Bueno, depende de lo que vaya a pasar, ¿no? Y la verdad es que ya de por sí el gobierno se venía negando a tocar la partida de educación, de universidad en particular, incluso hasta los radicales le estaban diciendo, bueno, pero ya este número quedó viejo porque ni siquiera contempla el aumento por resolución que sacaron unilateralmente para los docentes. Vieron que en el medio del conflicto universitario el gobierno dijo, bueno, les vamos a dar un aumento del salario mínimo garantizado, bueno, una cosa re compleja de explicar. Pero eso ni siquiera está contemplado en los números, o sea, quedaron con números viejos. Y el gobierno eso no lo quiere modificar tampoco, es decir que, y es la mitad de lo que piden los rectores, el monto que está destinado a las universidades. Es la mitad de lo que el CIN, el Consejo Interuniversitario, está diciendo de que necesita para funcionar. Entonces, eso hasta ahora es uno de los puntos que el gobierno estaba duro diciendo, yo esto no lo cambio. Así que...
Sí, en un sentido el ataque a la universidad el Sigue. año que viene probablemente se recrudezca. Sí, incluso porque si bien el SIN exige, ¿no?, los gastos de funcionamiento para que la universidad siga, el salario de los docentes dijo que no importa, que lo vemos el año que viene. Claro. O sea, como que incluso solamente pidiendo esa parte para que las universidades funcionen, que es lo que vimos en el primer cuatrimestre, hay toda una parte de qué pasa con el salario de los docentes que viene de años de pérdida de valor adquisitivo, y que si siguen esperando hasta marzo, y muchos van a tener que empezar a renunciar si no hacemos algo. Sí, yo lo que veo es que en cualquiera de los casos va a ser producto de la lucha que dé la comunidad universitaria y los que apoyen, ¿no? Porque en el caso de que se apruebe el presupuesto de Milei, se consolida el ajuste que estaba hasta este momento, o sea, no aumenta o aumenta algo muy, muy mínimo por lo que yo entiendo. Pero está muy atado también a lo que tiene que ver con las proyecciones que vienen haciendo, que vos lo agarrabas, Jessy. O sea, si ellos están calculando que más o menos van a crecer un 5%, tienen unas estimaciones acerca de la inflación que son bastante optimistas. Todo el mundo dice, che, esto me parece que está muy optimista, no sé si va a ser tan así. Y como todos los gobiernos, en el caso de que no se lleguen a cumplir esas previsiones, queda a discrecionalidad del Poder Ejecutivo a ver qué hacer con la plata. Entonces, hay un escenario A que es ajuste como este año. Un escenario B que es no se cumplen con esas metas y es lo que se le canta a Milei, lo que es producto de la lucha. Y un escenario C que es no se trata el presupuesto y se repite el año anterior. Entonces va a ser una disputa mucho más dura en la calle, digamos. Entonces, en cualquiera de los tres escenarios creo que lo que es el común denominador es que va a ser producto de una lucha y una disputa. Así que no sé si me fui muy de mambo para responder al compañero, pero Sí, te fuiste. me fui de mambo. Banco igual, comparto la definición y los escenarios. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un rato, con unos análisis sesudos, como dice Nico. Bueno, no sé, Jessy, si nos querés contar algo más, algo que la gente tenga que saber. Algún chisme capaz. Algún del Congreso, chisme, algo que tras bambalinas. ¿Algún chisme? No, lo que ahora ya hasta los diputados que responden a los gobernadores están enojados con sus gobernadores porque opinan que están demasiado entregados. Así que imagínense el nivel, o sea, los diputados que le votaron la ley base, que le bancaron el veto, todo, opinan que los gobernadores están un poco flojos en la negociación. Así estamos, país. Así que así estamos. Pues después lo que ponen en la jeta son ellos. Por eso digo, Claro. es importante lo que marcabas, Nico, de que lo que pasa ahí, digamos, si no pasa nada afuera, eso es una burbuja que depende mucho de esa negociación y de los cuánta plata intereses ponga. particulares de cada gobernador, de cada provincia, etcétera. Entonces que sí, la calle siempre es importante, que es la que puede incidir de alguna manera en que cambie esa dinámica. Bien. Bueno, sí. Hay una pregunta más, Sí. me parece, y podemos ir cerrando este bloque. Dice, ¿qué opinan de los dichos de Lemoyne, Lila Lemoyne, qué personaje, con Villarruel? Hubo varios dichos igual. Claro, No sé a ¿cuál de cuál se todos? refiere la compañera ¿quién era? Caro. Caro. Creo que fue esto que dijo que estaba jugando para su propio quincho, ¿no? Como dijo algo así. Creo que una de las últimas cosas, bueno, pero Villarroel está ahí gracias a Milei. Está armando su quinta. Las dos veces que la votaron porque estaba Milei al frente de la boleta. Así que no joda porque ella, bueno, qué sé yo, me parece que es propia de la negociación que tienen ellos hacia dentro del bloque, de su propia... De su división de de tareas. su división de tareas y de los intereses particulares que puede llegar a tener cada uno, que quizás Villarroel representará lo suyo, pero hay cosas que nosotros quizás no podemos llegar a saber, pero sí que hay ciertas rispideces donde se están dando con de todo y yo creo que Villarroel es una de las personas que espera que está con el zar, digamos. Si estrella la calecita viene ella atrás, digamos. ¿Se Claro. pica mucho ahí en las sesiones? Sí. Sí, ¿no? Se pica y por esto que dicen de Villarroel, yo creo que lo que dice Lilia tiene razón, o sea, Villarroel tiene un juego propio y la verdad es que la Libertad Avanza, Milei en particular y su triángulo de hierro, como le gusta llamarlo a él, le preocupa la figura de Villarroel porque tiene un juego propio y porque es la sucesión, digamos, ¿no? También. O porque le puede competir, digamos, en un electorado. Entonces también creo que ahí juegan un poco los dardos que se tiran mutuamente, ¿no? Porque Villarroel hace lo suyo también, ¿no? Sí, Ha tirado varios en una palitos época la al querían gobierno. dualdizar, la querían mandar a la provincia de Buenos Aires. Vieron, bueno, la historia de Menem y Dualde, bueno, qué sé yo no había nacido, Sí. pero que para que no le compita el poder a Menem, como así en la figura
monárquica que era el tipo, lo mandaron a la provincia como puesto menor para que no jodan el ejecutivo, digo, para que no se atreva a competirle a Menem, ¿no? Claro, y a Villarroel no la puede echar porque No. está en la fórmula presidencial, digamos. No puede hacer como en el resto de los ministerios que Sí, anda sacan echando y gente listo. cada dos Pero por a tres. Dualde lo habían a Dualde No, pero digo que en el caso de Villarroel, o sea, Milei tiene Más esa complejo. preocupación porque no es que la puede echar como a cualquier Claro. funcionario. O sea, la tiene ahí mientras dure su mandato, digamos. Claro, no podrá dualdizarla. Bueno, muchas gracias, Jessy, por toda la ustedes. data. Siempre esclarecedor, Jessy, Sí, todo lo te que está vamos a pasando. volver a llamar Cuando quieran. cada sesión que haya. O que no haya. O No, que que no no haya, haya, claro, como como esta hoy. vez. No, porque en serio creo que a veces es muy difícil entender desde afuera qué es lo que está pasando y nada, están pasando muchas cosas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos charlando? ¿Vamos a un corte? Quizás uno de 30 segundos y volvemos. Dale. Despedimos a Así. Jessy y volvemos. Tomamos Sí. agua.